La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es otra patología frecuente en la edad pediátrica, no tanto para nosotros, quizás para otras latitudes. Es más frecuente de repente en Europa o en Asia, ¿no? Nosotros tenemos poca incidencia o poca prevalencia de enfermedad celíaca, ¿no? Es raro encontrar enfermedades celíacas. Hacemos de repente diagnóstico diferencial a los 6 meses cuando tenemos bebés con poca ganancia ponderal, o hacemos diagnóstico diferencial con alergia a la proteína de leche de vaca o intolerancia a la lactosa. Entonces, la enfermedad celíaca es una intolerancia, ¿no?, a la gliadina. Las gliadinas son proteínas que se encuentran en algunos alimentos como el trigo, la cebada, el centeno, y cuya manifestación sea a partir de la lactancia. Entonces los niños hasta los 6 meses tienen una curva ponderal normal y a partir del inicio de la lactancia empiezan a caer, se vuelven apáticos, intolerantes, hiporéxicos y con pobre ganancia ponderal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la enfermedad celíaca? Es un compromiso o es una patología autoinmune. Es la formación de anticuerpos frente a las proteínas que se encuentran en el gluten, ¿ya? Y esas, como les he mencionado, pueden encontrarse en diferentes alimentos. Eso puede producir lesión intestinal y manifestación clínica. ¿Y cuál es la manifestación clínica? Entonces va a ser intolerancia, ¿no? La intolerancia, la pobre ganancia ponderal o la caída de la curva, ¿no? Va a haber alteraciones dérmicas, pueden estar asociadas a alteraciones o compromisos dérmicos. Vamos a ver un gráfico, ¿no? Compromisos dérmicos, puede haber aptos orales, una lengua lisa, las deposiciones van a ser abundantes, malolientes, hay compromiso dérmico, puede haber acropaquia, ¿no? Entonces, es una imagen característica de un pequeñito con sprue. La sospecha clínica: si tienen ustedes un paciente y han descartado alergia a la proteína de leche de vaca e intolerancia a la lactosa, entonces sospechen ustedes en enfermedad celíaca, ¿ya? Y si tienen sospecha de enfermedad celíaca, ustedes piden los anticuerpos, ¿no? Contra anticuerpos antigliadina, antiendomicio, para poder de alguna manera hacer diagnóstico. Si a pesar de eso, o si teniendo las determinaciones negativas, ustedes pueden seguir sospechando. El que tenga las determinaciones negativas no significa o no descarta la enfermedad, ¿ya? Y valorar otras posibilidades. Si es positivo, entonces el siguiente paso es realizar una biopsia intestinal, ¿ya? ¿Cuál es la complicación de la SPRUE o la enfermedad celíaca sin tratamiento? Son las neoplasias. Entonces, hay una alta asociación de neoplasias al SPRUE no tratado. El SPRUE se trata simplemente con suspender el gluten de la dieta. Si ustedes suspenden el gluten de la dieta, todos los síntomas que presente el niño desaparecen, no se revierten. Entre las citadas, ¿qué respuesta es falsa con respecto a la enfermedad celíaca del niño? La biopsia intestinal es indispensable para hacer un diagnóstico de certeza. La talla baja es motivo de sospecha de intolerancia al gluten. La positividad de los anticuerpos antiendomicio guarda escasa relación con la actividad de la enfermedad. Puede haber historia familiar en la intolerancia al gluten. Los celíacos no tratados tienen mayor predisposición en la edad adulta para padecer linfoma intestinal. Respuesta: la biopsia intestinal es indispensable para hacer diagnóstico. Entonces, habíamos mencionado, ante la sospecha clínica ustedes solicitan, ¿no?, los anticuerpos. Entonces buscan anticuerpos antiendomicio, antigliadina, ¿ya? Entonces, si la respuesta o el resultado es positivo, el siguiente paso es realizar la biopsia para hacer diagnóstico definitivo, ¿ya? Entonces, ¿la biopsia intestinal es indispensable para hacer diagnóstico de certeza? Sí, ¿ya? La talla baja es motivo de sospecha de intolerancia al gluten. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, ustedes deben poner al SPRUE o la enfermedad celíaca, ¿no? Para esos niños que a partir de los 6 meses que tenían una talla o un peso
un peso adecuado, a partir de los 6 meses empieza a caer, ¿no? O tienen pobre ganancia ponderal o de talla. Entonces, ustedes han iniciado la lactancia y iniciando la lactancia, ustedes han iniciado dentro de su dieta el gluten, ¿no? Dándole cebada, dándole trigo, dándole centeno, ¿no? Y algunas veces se ha asociado a la avena. Entonces, ustedes ven, iniciando todo eso, el bebé se vuelve hiporéxico, se vuelve o presenta todas las manifestaciones clínicas del gráfico que hemos visto, sospechen ustedes en enfermedad celíaca. Obviamente descartando las más frecuentes en nuestra región, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca o la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Entonces, la positividad de los anticuerpos antiendomicio guarda escasa relación con la actividad de la enfermedad. No, ¿ya? ¿Puede haber historia familiar de intolerancia al gluten? Sí, ¿ya? De alguna manera hay un compromiso o una historia familiar. Papás con gluten, hijos con enfermedad celíaca, con enfermedad celíaca o SPRUE, hijos probablemente con enfermedad celíaca SPRUE. Se está estudiando bastante esta relación, ¿ya? Es por eso que la incidencia sea más en Europa, o sea, es muy poco de repente la incidencia que nosotros tenemos de enfermedad celíaca, no es mucha en relación a otras zonas, ¿ya? Los celíacos no tratados pueden tener linfomas o cáncer, sí, ¿ya? El cáncer, los carcinomas, ¿no? Los linfomas están asociados a la enfermedad celíaca, entonces es importante el tratamiento. La enfermedad celíaca no es una enfermedad propia del lactante, no siempre se va a manifestar en la etapa del lactante o a partir de los 6 meses. Se puede presentar también en los escolares, en los preescolares, escolares, adolescentes, incluso se ha visto enfermedad celíaca de manifestación inicial en los adultos, ¿no? Entonces por eso es importante hacer diagnóstico diferencial de enfermedad celíaca ante todo niño o adolescente, donde de repente rápidamente cae con el apetito, se vuelve hiporéxico y empieza a tener manifestación clínica de un desnutrido. Entonces sospechen ustedes en enfermedad celíaca. La respuesta, la C. Un niño de 14 años acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica acompañada de hipocrecimiento marcado, menor del percentil 10, desnutrición, hipotonía muscular, una llamativa distensión abdominal. Entre los diagnósticos que se citan, ¿cuál considera más probable? Enfermedad celíaca no tratada, intolerancia a la proteína de las vacunas, alergia a la caseína mediada por IgE, diferencia primaria de lactasa, gastroenteritis por rotavirus. Tiene 14 meses, entonces ingresa con sintomatología digestiva crónica, hipocrecimiento marcado. Toda la manifestación con desnutrición, hipotonía muscular, distensión abdominal. Entonces, ¿qué creen que es? Intolerancia a la proteína a vacunas, alergia a caseína mediada por IgE, deficiencia primaria de lactasa, gastroenteritis por rotavirus. Respuesta. Podría ser alergia a la caseína mediada por IgE. La alergia a la proteína de la leche de vaca o intolerancias tiene una presentación un poco más precoz, ¿no? Entonces, al igual que la enfermedad celíaca, incluso antes. Entonces, la manifestación clínica de la alergia a la proteína de leche de vaca puede darse a partir del primer mes o segundo mes. Y la manifestación puede ser parecida a la enfermedad celíaca, con hiporexia, intolerancia, puede haber vómitos, distensión abdominal, pobre ganancia ponderal. Y otra manifestación es el proceso inflamatorio a nivel gastrointestinal, con una reacción inflamatoria positiva. Muchos de ustedes probablemente han visto en la consulta con médicos generales a lactantes de 1 o 2 meses que llegan con reacción inflamatoria positiva, pero sin clínica de infección, ¿no? Es un bebé que está ganando peso en forma adecuada, succiona muy bien, está activo, no hace fiebre y encuentra una reacción inflamatoria positiva. Y probablemente ustedes han tratado a ese bebé como una infección o una disentería, ¿no? Entonces, si el bebé no tiene clínica de infección, lo primero que ustedes deben sospechar es en alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede un proceso inflamatorio como en la enfermedad celíaca, una reacción inmune, donde se produce inflamación y ese proceso inflamatorio produce moco y sangre, ¿ya?
Entonces quizás eso diferencia de la enfermedad a la proteína de leche de vaca en la enfermedad celíaca. Y otra cosa que diferencia es que a los 14 meses probablemente el bebé con alergia a la proteína de leche de vaca ya esté saliendo. La alergia se da generalmente hasta los 2 años. El bebé con alergia a la proteína de leche de vaca no siempre va a ser alérgico a la proteína de leche de vaca. O los niños con alergia a los alimentos no siempre van a ser alérgicos a los alimentos. La dieta se va introduciendo a partir del año y dejan de ser alérgicos más o menos a los 2 años. ¿Ya? Entonces, eso diferencia de las otras patologías. Entonces, la respuesta es, si es un bebé que a 14 meses, 15 meses sigue con una patología crónica, ¿no? Con desnutrición, pobre ganancia y toda la manifestación clínica, será Sprue, ¿no? O enfermedad celíaca. Una niña de 18 meses que desde los 13 meses muestra disminución de la curva ponderal, hiporexia, deposiciones abundantes y de consistencia blanda, distensión abdominal y de carácter más irritable. En las exploraciones complementarias se detecta anemia ferropénica y anticuerpos antiendomicio positivos. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Es fundamental realizar una biopsia intestinal. Se desarrolla en personas genéticamente susceptibles. La presentación más frecuente es en el segundo año de vida, pero aparece en niños mayores o adultos. La anorexia es un síntoma frecuente. La base del tratamiento es la retirada transitoria de la dieta del trigo, cebada, centeno y avena. Respuesta. Ya. Hemos mencionado que el Sprue se puede iniciar a partir de los 6 meses cuando ustedes inician la lactancia, introducen ustedes el gluten, pero no siempre se va a dar la manifestación en esa edad. Se puede dar en etapa preescolar, se puede dar en etapa escolar, se puede dar en el adolescente, incluso en el adulto. Hay manifestación familiar, hay manifestación familiar. ¿Ya? Entonces, con todo eso, la respuesta es ¿todos concuerdan con la C? ¿Sí? Yo les digo que es la E. ¿Cuál es el tratamiento del Sprue? Es el retiro definitivo de gluten. Ya no es el retiro transitorio. Si ustedes inician gluten en algún momento o dan tratamiento intermitente, o sea, retiran, introducen, el paciente va a seguir manifestando la enfermedad y va a terminar probablemente con una neoplasia. ¿Ya? Entonces, ¿es fundamental realizar una biopsia para hacer diagnóstico? Sí. ¿Se desarrollan en las personas genéticamente susceptibles? También. La presentación más frecuente es en el segundo año, quizás por estadística, sí. Pero hemos mencionado que puede iniciarse a partir de los 6 meses cuando ustedes se introducen, pero puede presentarse o manifestarse inicialmente en la etapa escolar, preescolar, adolescentes, incluso en adultos. Entonces, no hay una edad determinada. Probablemente por estadística sea más frecuente a menos de 2 años o a partir de los 2 años. ¿Ya? La anorexia es un síntoma frecuente, sí, pero la base del tratamiento es la retirada definitiva. Tienen que retirar definitivamente el gluten de la dieta. No puede ser transitorio. La respuesta es la E. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la enfermedad celíaca? La lesión intestinal está mediada por mecanismos inmunológicos. Existe un intervalo asintomático entre el inicio del gluten en la dieta y el comienzo de la clínica. La determinación de anticuerpos antigliadina es la prueba serológica más específica. La infestación por Yardia, Lambias, puede dar un cuadro clínico similar. El diagnóstico de la enfermedad se basa en la demostración de una lesión de la mucosa intestinal. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? ¿La lesión intestinal está mediada por mecanismos inmunológicos? Sí. ¿Existe un intervalo asintomático entre el inicio del gluten en la dieta y el comienzo de la clínica? Sí, va a haber un compromiso, una respuesta inmunológica. Entonces tiene que haber de alguna manera
¿no? Un tiempo para manifestación clínica después del inicio del gluten. La determinación de anticuerpos antigliadina es la prueba serológica más específica. La infestación por Giardia puede dar un cuadro similar. La Giardia, recuerden ustedes, si la Giardia puede dar un cuadro similar. ¿Qué produce la Giardia? Una enfermedad mal absortiva. Entonces es parecida, está dentro de los cuadros de las enfermedades de mala absorción. La enfermedad, la Giardia lo que hace es pegarse en toda la pared de la mucosa intestinal. Entonces produce una mala absorción. El diagnóstico de la enfermedad se basa en la demostración de una lesión de la mucosa intestinal. ¿Sí? Sí. ¿Respuesta? Sí. La enfermedad de Hirschsprung